Bueno, déjame ver porque aquí me faltó algo. Ah, no, espérame. Es que ya me pasé. Bueno, resulta que en el cuarto viaje de Cristóbal Colón fue a dar a las islas de la Bahía, que están en el Golfo de Honduras. Y allí, en la isla Guanaja, se encontró a una canoa que describe como algo verdaderamente inusual, porque aquí está la fecha 15 de agosto de 1502, una canoa que era con unos personajes muy bien vestidos. Claro, no encontré la foto de los bien vestidos, pero aquí está la imagen de los indígenas, ¿no? Entonces, le gustó mucho, a tal grado que mandó a uno de sus hijos, me parece que a Hernán Colón, porque había otro hijo, Diego Colón, ¿no? Hernán Colón lo mandó en una lanchita para que los fuera a visitar. Y ellos lo recibieron muy gustosos, le regalaron un plato de iguana que le gustó mucho después al papá, a Cristóbal Colón, y dijo que la iguana sería un alimento extraordinario, por ejemplo, para los días de vigilia, porque era una carne muy blanca. Y además les dijo que les llevó unas semillas muy raras, que eran unas semillas que, espérate que esto le estoy dando para el otro lado, creo, unas semillas que decía él que son muy valiosas, porque si se les cae al suelo, lo buscan como si se les hubieran caído los ojos, así dice la bitácora de Colón. Entonces, bueno, eh, a partir de entonces, porque aparte dijo que aquella canoa venía del norte, pero el norte, de una ínsula rica del norte, pero como en el norte no hay ínsula rica, pues se supone que es la península de Yucatán. Entonces, más adelante vamos a encontrar que pues todos los viajes de conquista, ya cuando estaba Velázquez de gobernador de Cuba, pues los va a mandar a buscar la ínsula rica y por eso van a llegar a esa zona. De hecho, por ejemplo, en el viaje de Hernández de Córdoba, se van a llevar a unos indígenas que van a bautizar con los nombres de Julianillo y Melchoresco. Julián y Melchor, se los van a llevar hasta la Florida, después a Cuba, y como ya habían aprendido que uno de los alimentos más importantes para los viajes era el pan que se hace a base de mandioca, o sea, la yuca. Entonces empezaron a pelar aquellas yucas, y cuando Diego Velázquez le preguntó a los indígenas de dónde son, pues ellos no entendieron nada, se quedaron con cara de juat, y entonces de repente dijeron, de tanta insistencia, dijeron, Yucatán, Yucatán. En toda su tierra se llama Yucatán, y entonces desde entonces le dejaron el nombre de Yucatán, ¿no? Pero en realidad, pues no se llamaba así. De hecho, se llamaba algo así como, mm, hay un nombre que traducido del maya quiere decir la tierra de los guajolotes y venados. Ulum. Entonces, la tierra de los guajolotes, pero eran guajolotes de monte, entonces nos asociaron con los faisanes y hasta la fecha dicen que Yucatán es la tierra del faisán y del venado. Eso lo descubrió, lo interpretó Fray Diego de Landa. Bueno, más adelante ya, vamos a decir, llegaron a Tabasco y les entregaron a unas damas para que les prepararan su comida, no para otras cosas. Y entonces llegaron pues ya a Ulúa, que después fue el jueves santo, santo de 1519, a Ulúa, que ahora se llama San Juan de Ulúa, y ahí lo recibieron Tendile y Pitlalpitoque, dos indígenas enviados por Moctezuma. Y entonces los mandaron primero pues a encontrar todo lo que era
Fíjate que le estoy dando aquí demasiado rápido las imágenes, pero bueno. Lo mandaron o sea, Hernán Cortés los invitó a su barco y ahí les dio vino. Entonces fue la primera vez que unos indígenas prueban el vino de Castilla. Aparte los hizo oír misa, porque era la misa de acción de gracias. Y posteriormente lo invitan a visitar al cacique gordo de Tlaxcala, y déjame ver si ahora sí le atino. Ah, no, estoy para atrás, ya ves, ahora sí. Y entonces ahí llegaron otra vez algunos personajes, pero sí iban a cobrar impuestos, les cayó Hacienda al cacique gordo, y entonces ponen a Hernán Cortés con su ejército en una cabaña aparte, y ahí les sirven unas jícaras de cacao, y entonces quedaron verdaderamente maravillados, especialmente por la espuma que se produce, ¿no? Hay una fascinación desde entonces por la espuma. Aquí vemos la espuma del chocolate, ¿no? Que algo que cautivó a los conquistadores. Pero ¿cómo se hace esa espuma? Bueno, la espuma no existía, vamos a decir, el molinillo, porque gracias a Virginia Armela de Aspe, ella me dijo que cuando estaba trabajando en los museos, me dice, el molinillo tiene pues rasgos orientales. O sea, esto viene del siglo XVIII, por ahí así. Entonces, ¿cómo hacían los indígenas? Pues encontramos estos códices donde siempre la espuma se lograba dejando caer el líquido de un recipiente a otro, ¿no? Y de esa manera se iba formulando, se iba formando la espuma. Aquí vemos el códice florentino, por ejemplo, también está espumando el cacao, que por cierto en el siglo XVI nunca se llamó chocolate. Todo el siglo XVI vamos a encontrar en las crónicas cacao espumado o simplemente cacao, bebida de cacao, ¿no? Entonces aquí están espumando, una jícara se ponía en el suelo, otra arriba, y después se invertían para seguir produciendo la espuma. Déjame darle, aquí está, bueno, creo que ya lo tengo automático. La espuma se logra primero porque al golpear el líquido con el piso de la jícara o después con el mismo líquido, pues se van a ir formando burbujas. Esas burbujas son aire que está integrado y hay en la interfase, vamos a decir, de las burbujas un poco de un fosfolípido. Fosfolípido quiere decir una sustancia que tiene fósforo, que es afín al agua, y lípido, que es afín a la grasa, que es la lecitina. La lecitina que en forma natural la tiene el cacao. Y de esa manera se lograba todo esto. Años más tarde, en 1529, vamos a encontrar el texto de un gentil hombre de Hernán Cortés, que todo el mundo conoce más como el conquistador anónimo. Y dice, ¿cómo se hace el cacao? Porque aparte yo creo que es el primer cocinero español que empieza a cocinar cosas mexicanas, ¿no? Cosas, bueno, no mexicanas porque todavía no existía México, pero cosas, vamos a decir, prehispánicas y mesoamericanas. Entonces dice, ¿cómo se hace el cacao? Estas semillas se muelen con otros granos que hay aquí en forma más fina. Probablemente sea mezquite y también pimienta que le llamamos pimienta de Tabasco, la pimienta gorda, ¿no? Que son semillas más finas. Y después se vacía este polvo, o sea, se va a moler, y las descripciones de Sagún para la molienda son extraordinarias, pero después lo vemos. Y se vacía este polvo en un recipiente que tenga picos, importante, y entonces se agrega el agua y se mezcla con una cuchara. Y después de haberlo mezclado bien, se vacía de un recipiente a otro, de modo que haga espuma, la cual se recoge en un recipiente. Y después nos da la receta de cómo se bebe.
porque dice cuando se va a beber se revuelve con la cucharita de oro o plata, que elegante, ¿verdad? O de madera, y se bebe, y al beber se ha de abrir bien la boca, porque al hacer espuma es necesario sorber un trago y dejar que se deshaga la espuma, y se bebe sorbo a sorbo. Y después añade, es esta bebida la cosa más sana y de mayor sustento, de mayor que beba todo el mundo, porque el que bebe una taza de este licor podrá caminar mucho y pasarse todo el día sin comer más, ya sea en tiempo de calor como de frío. Y después añade, por ser de naturaleza fría. Y eso es una cosa muy importante, porque esa naturaleza fría pues va a ser un concepto de Hipócrates. Ahorita lo vemos. Bueno, ¿de dónde es originario el cacao? Resulta que es originario de ella, probablemente de la cuenca del Orinoco, pero que fue migrando. Y al llegar a la parte de Centroamérica y del Soconusco, ahí se domesticó. Es una cosa maravillosa porque el cacao no crece de las ramas de los árboles, sino del tronco. O sea, van saliendo las vainas del tronco del árbol, ¿no? Los botánicos lo clasifican como una malvacia esterculácea. Y vamos a encontrar que ya los mexicas le llamaron al árbol cacahuacahuitl, que además está la leyenda de Quetzalcóatl, que dice que Quetzalcóatl se disfrazó de jardinero del paraíso de los dioses, ¿verdad? De los dioses mexicas o toltecas, y entonces resulta que fue a robar el árbol y a llevarse las semillas para enseñarle a los hombres a preparar esta bebida de cacao. Desde entonces se llamó alimento de los dioses. Espérate, ¿por qué no? Aquí está. Que es la palabra en latín y griego teobroma, ¿no? Que significa alimento de los dioses. O sea, en la clasificación botánica todavía se sigue llamando alimento de los dioses. Desde luego que hay dentro del género teobroma una gran cantidad de teobromas. Ahí vemos algunas imágenes de diferentes tipos de vainas, ¿no? Y el que nos interesa, pues, es el teobroma cacao, que es el con el que hacemos los chocolates y todo eso. Aquí está algunos, el teobroma cacao, ¿no? Ahora, ¿por qué se llamó cacao? Y es una cosa interesante, lástima que no esté por aquí nuestro amigo Matos Moctezuma, que es experto en cacharros. Pero miren, esta es una cosa sensacional. Es vamos a decir, un recipiente que estaba en un sitio arqueológico maya, en la zona del Petén, del área de Guatemala, en un lugar que se llamaba Sac-Ha-Huitzal, que quiere decir algo así como el agua clara de las montañas. A este sitio le llamaron simplemente Río Azul, ¿no? Y lo fecharon con pruebas de carbono 14, este jarro, en el año 400 antes de Cristo. Pero ¿por qué es importante? Bueno, si lo vemos así a primera vista, nos vamos a dar cuenta que en primer lugar es un jarro completamente cerrado herméticamente, algo notable. Está cerrado herméticamente y hasta tiene rosca, ¿no? Fíjense, aquí está la imagen, ya abierto el jarro, cómo tiene unas muescas en el cuello para que embone perfectamente bien y quede cerrado. Probablemente, y esa es una interpretación personal, es que precisamente lo cerraban herméticamente para seguirlo agitando y producir más espuma. Ahora, otra cosa que tiene increíble es algunos glifos, y dentro de ellos los arqueólogos han encontrado que es la primera vez que se menciona la palabra cacao
a través de ciertos símbolos, que por cierto los interpretó por vez primera Fray Diego de Landa, cacao, ¿no? Entonces fue la manera como le dieron el nombre del cacao. Entonces ya tenemos dos datos importantes. Sin embargo, en cierta época, vamos a decir, todos los artefactos que encontraban en los sitios arqueológicos, los lavaban y los ponían en una vitrina y decían, mire lo que encontramos y qué padre, y aquí está, a todo dar, ¿no? Pues resulta que ya no. Durante cierto tiempo lo que se hace es, ok, se rescató una pieza, vamos a mandarla a analizar y en el análisis, entonces, por ejemplo, a los jarros se les echaba chorros de agua hirviendo y después se hacía un análisis cromatográfico. En el análisis cromatográfico encontraron dos alcaloides que son característicos del cacao, la teobromina y la cafeína, que son lo que da la característica del cacao, ¿no? Y además, pues son alcaloides que alteran el sistema nervioso, son estimulantes, así como el café y el té y todo eso, ¿no? Pues resulta que ese grifo que vimos lo podrían asociar con un pescado, para muchos es un pescado, pero yo creo que más se asocia con los changos, que hay muchos platos y varias representaciones relacionadas con los changos que tienen en sus manos el cacao o, por ejemplo, en esta representación que vemos en la parte del lado derecho inferior, pues tiene el cacao con el changuito, ¿no? Entonces, pues es interesante. Sin embargo, bueno, ya sabemos bueno, lo que dicen todos los libros de chocolate y todo eso, es que el dato más antiguo es ese jarro del año 400 antes de Cristo de Río Azul. Sin embargo, vamos a encontrar que en Kola, un sitio de Belice, también encontraron alcaloides de cacao y fecharon esos jarros en el año 600 antes de Cristo, o sea, todavía más antigua. Y después, más adelante, en Honduras, en Puerto Escondido, encontraron otros todavía más antiguos del 1200 a 1100 antes de Cristo, ¿no? Pero además dicen, además encontraron vestigios de que el cacao no solamente servía como bebida, sino que ya había algo así como una tablilla, ya había sólidos para comerlo a mordidas, vamos a decir, ¿no? Esa es una maravilla. Es el jarro de cola de Belice. Entonces, por cierto que hay una réplica en el Museo del Chocolate que dirige la hija de Ana Rita Valero, Ana Rita García Lascurain. Entonces, el día que puedan ir allí a la esquina de Milán y Romo, en el Museo del Chocolate, ahí hay una réplica de este jarro. Es muy interesante porque todo el mundo piensa que es una como tetera, servían así el chocolate de una manera muy elegante, etcétera. Pues no, dicen los arqueólogos que no, que la idea de la boquilla que tiene ahí no era para servir, sino para soplarle y generar más espuma, ¿no? Mira, quién sabe qué hice, pero solito se está cambiando. Hay otros, por ejemplo, en Mocaya, en el Paso de la Armada, en Chiapas, hay otros en Veracruz. Espérate, creo que ya le movía la flechita donde estaba. Déjame ver. Y ahora ya no le atino. Creo que ahora se movió solo. Déjame ver. Bueno, aquí está. Déjame regresarme. O no, es que no sé cuál es el regreso. Bueno, a ver, es que ya no sé dónde estoy, pero ahorita me regreso. Bueno, aquí están los. Ahora ya me regresé demasiado. Está muy sensible. Bueno,
Este es otro más antiguo todavía, fechado en el año 1750, ya Mesoamérica, en Veracruz, imagínense. Y después otro, ahora ya me fui para el otro lado, otro de 1900 antes de Cristo, en un lugar llamado Mocaya, que quiere decir también tierra de los que cultivan el maíz, en el Paso de la Mada en Chiapas, ¿no? Por allá, estos sitios mayas. Este vaso pues representa también, es un despliegue, vamos a decir, una fotografía que despliega las imágenes de un vaso. Yo lo vi este vaso en Tikal, es algo verdaderamente maravilloso. Y parece que la cara que aparece donde está el árbol del cacao en medio es la cara de uno de esos, ¿cómo se llamaban? Eh, Ixabanché y Guanupú. Guanupú es el que donde estacionan en un lugar y llegaban a otro. Entonces puede haber vasos y diferentes recipientes que estuvieron, por ejemplo, en Tikal y se fueron a Uxmal o se fueron a cualquier otro sitio arqueológico como Bonampak, etcétera, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo las mazorcas, bueno, las vainas de cacao, en el momento que se abren. Es algo muy interesante. Y también encontramos que en la mesa de Moctezuma, de acuerdo a la crónica de Bernal Díaz del Castillo, dice que traían una especie de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao, que decían que era para tener acceso con mujeres y entonces no miraban en ello, es decir, se hacían de la vista gorda. Más lo que yo vi es que le traían sobre 50 jarros grandes, hechos de buen cacao, con su espuma, y de aquello bebía, y las mujeres le servían al beber con gran acato. Eso de que se hacían de la vista gorda nos da la impresión de que era un afrodisíaco, y efectivamente en el siglo XX determinaron que contiene feniletilamina, que sirve mucho para la memoria. Yo recuerdo de niño, sobre todo cuando estaba en secundaria, me decían que debería yo de estudiar comiendo chocolate, porque de esa manera vas reteniendo malas cosas por la memoria. Pero además, esa sustancia te produce como la morfina y todas esas, pues te produce mucho ánimo, euforia, inclusive pues es una adicción, ¿verdad? O sea, genera adicción y también se puede considerar un afrodisíaco. En las crónicas antiguas dice que es como para enamorarse, eso sí dice nada más, para enamorarse. Eh, Déjame ver, creo que aquí se me fue una imagen, pero no estoy muy seguro. Bueno, déjame regresarme aquí, a ver si aparece. No, y ahora ya me perdí, porque como está blanco la imagen. Bueno, resulta que al abrir la vaina, Perdón, José Luis, ¿alguien tiene prendido su micrófono y se oye un poco de ruido? Si pueden apagarlo, sería ideal. sí, bueno, creo que el ruido lo están produciendo por aquí cerca de mí, déjame ver. Eh, ya, les voy a pedir silencio, por favor. Ya, bueno, Ok, pues resulta gracias. que al abrir la vaina sale como si fuera una mazorca de maíz, igualito. Por eso hasta la fecha a toda la vaina completa le dicen mazorcas. Y a vamos a decir, a esa parte que está adentro, a esa verdadera como mazorca que no es de maíz sino de cacao, pues en realidad es el cacao cubierto de un mucílago rico en azúcares. Entonces con eso hacen un agua que se llama
cacahuatl, ¿no? Y también hacen otras bebidas. Bueno, aquí encontramos un resumen de esa agua de cacao, ¿verdad? Que podría ser estimulante con teobromina y cafeína, pero además que tiene triptófano, que es una, vamos a decir, un aminoácido que está en las proteínas del cacao y produce serotonina y también, pues eso produce una cierta sensación de relajación, felicidad y bienestar. Y por otro lado, vamos a encontrar que tiene melatonina, o sea, produce melatonina que regula el sueño, ¿no? Que regula el sueño. Y también feniletilamina, que pues ya saben que es como la morfina, ¿no? Y además de que te produce ánimo, euforia, pues es afrodisíaco. Y por otro lado, han encontrado otro alcaloide que es la anandamina, que viene del sánscrito ananda, que significa beatitud interior, es decir, como que te recoges en ti mismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa como poema que dicen que bendito el cacao que de rodillas se muele, con las dos manos juntas se bate y mirando al cielo se bebe. En el siglo XVI teníamos como pues muy presente lo que era el concepto de Hipócrates, ¿no? Por un lado dice que tu medicina sea tu alimento y el pero además habla de los temperamentos, ¿no? Los temperamentos que se rigen por los fluidos del organismo. Por un lado, hay personas que son verdaderamente coléricas, otros son optimistas, sanguíneos, vamos a decir. O sea, el colérico lo rige la bilis, mientras que al optimista la sangre. Y por otro lado, hay melancólicos que pues están regidos por la linfa y el flemático por la flema. Entonces, de acuerdo con eso, Hipócrates decía que había alimentos fríos y calientes, pero también había alimentos húmedos y secos, de tal manera que siempre vamos a encontrar en toda la historia, por ejemplo, hay un médico de Felipe II, Luis Lovera de Ávila, que tiene un libro que se llama El banquete de nobles caballeros, donde va refiriendo cada uno de los alimentos según las creencias de la época, pero también habla de que son fríos o calientes, ¿no? Y para qué sirven, para el melancólico, para el colérico, para el sanguíneo, etc. Sin embargo, los indígenas no tenían ese concepto, pero sí había un cierto parecido. Vamos a decir que para los indígenas mesoamericanos, lo que crecía arriba de la tierra era masculino, caliente y seco. En cambio, lo que crecía en la tierra, o sea, debajo de la tierra, en el inframundo, era femenino, húmedo y frío. Entonces también hay el concepto de caliente y frío entre los indígenas. Los mayas son los primeros en domesticar el cacao y vamos a encontrar que, pues por ejemplo, aprendieron a espaciarlo como que serán 2 metros de diámetro alrededor un árbol de otro para que no chocaran, etcétera. Y además, pues que tienen que tener muchas condiciones climatológicas, ¿no? Por ejemplo, miren, esta era la transparencia que yo quería ver. Aquí está la mazorca, o sea, está la vaina abriéndose y entonces sale esa mazorca como muy blanca. Entonces, por eso a toda la vaina le llaman mazorca. Parece una mazorca de maíz, pero es de cacao, ¿no? Aquí está, a toda la vaina le llaman mazorca. Contiene, pues,
mucha agua, pero también muchísimos azúcares. Entonces, pues con eso, pues si ustedes van un día de estos a Tabasco o al Soconusco, pues les van a servir agua de mucílago, que le llaman cacahuada. Pero también pueden hacer con ello helados, pueden hacer rellenos de chocolates, hay conservas como tipo, ¿qué les diré? Como una cajeta, como un ate, también con ese mucílago. Y si lo dejan agriar, pues se hace vinagre. Entonces también hay vinagre de ese mucílago, ¿no? Ah, ya me salí del cuadrito. Bueno, ahora, ¿cómo se oscurecen los granos? Eso está muy extraño, ¿verdad? ¿Cómo pasan de blancos, como los vimos en la mazorca, a negros, oscuros, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, los indígenas prehispánicos ponían los granos, o sea, los granos blancos, en troncos huecos y los dejaban pues a la sombra en un lugar caliente. Y actualmente lo hacen en cajones de madera, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues un fenómeno de fermentación. Por un lado, las levaduras van a consumir los azúcares que contiene ese mucílago y así como si fuera el vino o la masa del pan, la van a transformar en alcohol y dióxido de carbono. Y por otro lado, también van a participar bacterias que van a intervenir como si fuera un yogur, digamos. Es decir, va a haber bacterias productoras de ácido láctico y entonces tenemos dos ácidos. Bueno, por un lado el alcohol, que después va a ser atacado por las bacterias acéticas y entonces se produce ácido acético y las bacterias lácticas que producen el ácido láctico. Ya me salí del cuadrito, déjame ver. Siempre hay en los microorganismos un ciclo que empieza con una fase de adaptación, después una fase de crecimiento acelerado, después una fase estacionaria, que ya es cuando tiene muchos desechos, así como cuando tenemos mucho smog, y después viene una fase de autodestrucción. Bueno, en la fermentación láctica, vamos a decir que los almidones se transforman en glucosa y la glucosa se va a dividir, se va a transformar en ácido láctico. Me gustó mucho esta presentación, pero bueno, nada más es así como ilustrativa. En realidad hay una simbiosis, es decir, participan varios microorganismos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, las levaduras, y quizás no en ese orden, pero se me ocurrió ilustrarlo así, donde empiezan a crecer con esa fase de adaptación, de crecimiento acelerado, la fase estacionaria y la fase de destrucción, al mismo tiempo que la línea roja representa la producción de ácido, sí, de ácido láctico y de ácido acético. Entonces, la primera semana los granos están blancos, la segunda ya están un poquito más cafecitos y la tercera semana ya están prácticamente negros. Nada más por la acción de la fermentación. Déjame ver, ya me salí de los cuadritos, esto, ahí está. Bueno, aquí están algunas de las bacterias acéticas, ¿no? Y bueno, ¿a qué vamos? Bueno, pues estos ácidos que se producen en esa mezcla se van a filtrar al grano. Es una cosa radical, vamos a decir. El pH que tenía más o menos un pH de 6.7 va a acidificarse muchísimo hasta 5.3. Además, ese proceso es exotérmico, es decir, se va a generar calor y entonces la manteca de cacao que está contenida en el grano se va a fundir y se va a integrar con todos los componentes del cacao. Hay muchas reacciones entre proteínas, enzimas,
se empiezan a generar los polifenoles, los taninos, que van a dar también esos colores oscuros, ¿no? Empieza a haber una integración de la grasa, como decíamos, y se desarrollan mucho los aromas. Ahora, ¿para qué está todo este rollo que le estoy diciendo? Toda esta presentación, ¿para qué? Bueno, todo va encaminado a que los granos siguen agrios, muy ácidos, ¿verdad? Las reacciones continúan, hay un desarrollo de color oscuro, marrón, hay una oxidación de polifenoles, disminuye la astringencia, aumenta la acidez muchísimo. Y entonces, por eso, los indígenas en náhuatl le llamaron xoco. Xoco no quiere decir amargo, xoco quiere decir agrio, ácido. De ahí viene la etimología de chocoatl o de chocolate, ¿no? Porque es una bebida ácida. Y sobre todo lo fue durante mucho tiempo, siempre fue muy ácida. Entonces, por eso le llamaron así los indígenas. Ya vimos la explicación. Si pudiéramos, bueno, aquí encontramos unos cajones con las semillas que lo podríamos interpretar. Las que están más al fondo son las más recientes, las recientemente cosechadas, y las que están más al frente, pues serían las más oscuras, que ya llevan las 2 semanas para que se desarrolle el color. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué hacían los indígenas con esos granos? Pues los guardaban en unos hilos que ellos llamaban coscomates o cuescomatl, que serían como lugares para almacenamiento de granos. Era algo así equivalente a lo que los árabes llamaron alhóndiga, ¿no? La alhóndiga para guardar los granos. Entonces, ya se guardaban en estos lugares. Y hay en México, por ejemplo, en Veracruz, un lugar que se llama Coscomatlán, ¿no? Porque es el lugar de los coscomates. Y bueno, también en la narración de Bernal Díaz del Castillo hay una descripción del robo que le hacen a Moctezuma del cacao. Entonces se meten a los coscomates de Moctezuma, pero no se meten a pie, entran a caballo. Imaginen de qué tamaño sería, es como robar el Banco de México, ¿no? Las arcas de la nación, ahí estaba todo el depósito del cacao guardado, algo impresionante, ¿no? Ahora, así como vimos que se mezcla y se muele y todo eso, también se condimentaba. Sagún lo dice muy claro. Dice, la condimentación que usaban los antiguos mexicanos era tilxochitl, mecatzochitl, xocosochitl, cacalosochitl y huaynacaste, ¿no? Es decir, tilxochitl quiere decir flor negra, que es la flor, bueno, no era flor, sino fruto de la vainilla, la flor negra. Después, el mecatzochitl, que es flor de mecate, que es la hoja santa, que dicen que se santificó porque lo pusieron en medio de la Biblia, esas hojas para separar los capítulos. Y después está la rosita del cacao, que se llama flor de mayo también, o cacalosóchitl, que es una flor que no tiene que ver con el cacao, pero es sumamente aromática y el aroma es como si fuera chocolate. Y por otro lado está la pimienta de Tabasco, que así se debe llamar. Le llamamos a veces hasta pimienta de Jamaica, pimienta gorda, etcétera, pero debe llamarse pimienta de Tabasco. Es una pimienta sumamente aromática. Si ustedes muerden una pimienta de esas, van a quedar verdaderamente maravillados. ¿Por qué? Porque no sabe a pimienta, primero. Y segundo, porque va a tomar aromas, por ejemplo,
sobre todo el que es muy llamativo, es el clavo, pero también como la nuez moscada, también un poco como, sabe un poco a laurel y a otras cosas. Es decir, aquí en América no había todas las especias que nos llegaron del Mediterráneo y después de Asia, pero sí teníamos esta semillita que en inglés se llama allspice, es decir, todas las especias, porque ahí están metidas. En francés se llama quatre épices, o sea, 4 especies. También estamos viendo la imagen de una flor que tiene la forma de una oreja. Se llamaba Hueynacastli. Huey quiere decir grande y Nacastli quiere decir oreja. Entonces, Hueynacastli es una orejota, vamos a decir. Pero inclusive llegó a España y ahí le llamaron orejuela, ¿no? Hay algunas recetas con orejuela. Vemos que está la foto, o sea, lo puedes obtener de internet, sin embargo, nadie la volvió a usar. O sea, aquí se extinguió el uso, no se extinguió la flor, se extinguió su uso. Aunque dice Robert Bike, aquí presente, que la ha encontrado por allá por Chiapas y la usan para tés. Aquí están. Bueno, además de esos condimentos, también le ponían, por ejemplo, chile, ¿no? El chili. Y también el pistli o pistli, que en náhuatl quiere decir hueso de mamey. Rompen el hueso del mamey y lo raspan y con eso le dan un aroma maravilloso. Hagan la prueba un día de estos y van a romper un hueso de mamey y lo huelen, o sea, le rompen la parte interna y huele como si fueran almendras, algo así maravilloso. Y también otra maravillosa especia mexicana, el achiote, ¿no? Entonces todos estos ingredientes, por ejemplo, pues se le agregaban a estos chocolates. Por ejemplo, todavía hacen pozol con chile, hacen el tascalate, que es con achiote, ¿no? En la zona de Yucatán. También, aquí está el tascalate, también el tejate, donde le ponen tanto la rosita del cacao como el hueso de mamey. Les decía yo, les platicaba, que una vez Manuel Ramos nos invitó a una comida en el Céfiro, allá en el claustro de Sor Juana, y el pan que sirvieron era pan de tejate, así se llamaba, pan de tejate. Y entonces lo probó Robert Bay y dijo, mira, sí sabe a rosita de cacao. Entonces, pues sí tenía los aromas del tejate, ¿no? Aquí está una tejatera, que ya la ollita ya creció, ¿verdad? La jícara para servir esta bebida. Y todavía lo siguen usando. Aquí está un chocolatote con chile, a ver si alguien le entra, a ver si les gusta, ¿no? Y desde luego la miel de abeja. Para algunos me dijeron, bueno, pues no había abejas porque la abeja es del Mediterráneo, ¿no? Pues no, resulta que hay, o había en esta, no todavía hay, en Mesoamérica, 2 géneros de abejas, que son la melípona y la trigona, que todavía se dan. Aquí vemos la imagen de cómo las van cultivando en la zona de Yucatán, en troncos huecos. Entonces la abejita se mete a los troncos y empieza a crear ahí su panal. Después simplemente inclinan el tronco y la vacían la miel sin necesidad de echarle humo y cuántas cosas hacen con las otras abejas, ¿no? Porque aparte ni la melípona ni la trigona tienen aguijón, o sea, son abejas que no pican. Aquí están drenando, vamos a decir, sacando la miel de una de esos panales. Y aquí está los que hacen en Puebla, de la apis trigona. Esta lo hacen con 2 ollas invertidas y le dejan un tubito ahí en medio para que la abejita se meta por ahí y entonces empiece a producir su panal. Y entonces es muy cómodo sacar la miel porque quitan la olla de arriba,
y abajo ya quedó la miel, lo vacían y listo, ¿no? Entonces algo maravilloso. Aquí está, bueno, la representación de algún gran sacerdote maya, pues diciéndole al sirviente que ahí tiene su chocolatote, ¿no? No sé si sea al revés, más bien el sirviente le lleva al señor el chocolate, ¿verdad? Y bueno, aquí están otros que más o menos es la misma representación, pero que aparecen en diferentes códices, ¿no? Y algunas otras representaciones. Aquí está un brindis al estilo prehispánico. Los atoles pues, también son verdaderamente maravillosos y hay algunas crónicas que nos van a hablar, por ejemplo, lean el libro de Juan de Cárdenas, donde habla primores de los atoles, de las maravillas que hay. Y dentro de esos atoles, pues está el champurrado. Quizás la palabra champurrar es mezclar la masa con el cacao. Entonces es un verbo. El yo chamburro, tú champurras, etcétera. Champurrado es el participio pasado del verbo champurrar, que sería mezclar la masa con el cacao, ¿verdad? Aquí está un chocolate negro, 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 que podemos mezclar. Les voy a platicar, esa experiencia estuvo sensacional, porque me invitaron a dar una conferencia, me invitó Patricia Quintana, que en paz descanse, a dar una conferencia con Abigail Mendoza, la famosa cocinera indígena. Entonces resulta que se pusieron, así como está ahí en la imagen, a batir la espuma de un cacao, pero no era teobroma cacao, sino que era otro teobroma, creo que era teobroma bicolor, que es muy blanco, y aparte lo dejó secar, entonces parecía cenizas. Lo puso en agua con hielos y lo batió. Y al final, pues nos sirvió esa bebida, o sea, el atole negro, 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 en la parte de abajo de la jícara, y encima le puso la espuma. Así miren qué espectáculo, ¿no? Alguien, cuando dije esta conferencia hace poco, decía que era al revés. Bueno, pues el orden de los factores pues, no altera el producto, pero se me hace mucho más espectacular que la espuma sea blanca. Casi, casi parece espuma de cerveza, ¿verdad? Algo increíble, ¿no? Y es cacao. Aquí está el dato, se llama Atextli o Pataxtle también, y el grano de cacao no es teobroma cacao, sino teobroma bicolor, y lo hacen en la Chinantla, por allá, por Oaxaca. Bueno, a Hernán Cortés le llevaban diariamente 800 almendras de cacao para su chocolate diario, o sea que le fácil, ¿no? Y siguió tomando su cacao en Cuernavaca, cuando ya era Marqués del Valle de Oaxaca, ¿no? Y bueno, el chocolate, o el cacao más bien, lo interesante es precisamente que el chocolate pues va a utilizarse muy poco en el mundo prehispánico. La razón es que era carísimo, era dinero lo que se tomaban. Entonces no podían darse el lujo de tomarlo diario como se piensa. Entonces era, ahora sí que para los tlatoanis, para diferentes cosas, ¿no? Pero así como para honrar a los dioses, para alguna ceremonia especial o algo, para darle la bienvenida a Hernán Cortés, para eso sirvió, pero no era de todos los días. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, vamos a encontrar que en el siglo XVI, no, todo el tiempo se está mencionando cacao espumado, hasta llegar mira, ya se está viendo aquí, déjame ver si se puede, hasta llegar a finales del siglo XVI, que Joseph Acosta en su Historia Natural dice que hay una cosa loca, una bebida loca que le llaman chocolate,
y es el primero que menciona al chocolate. Joseph Acosta. Hernán Cortés, por los genios, pues le puso azúcar y entonces empezó el uso del azúcar en lugar de la miel, etcétera. Además llegó, por ejemplo, la canela, y yo me acuerdo de Virginia Armela de Aspe, que ella me decía, eh, me enseñó un texto, una carta, don Martín Enríquez de Almanza, que decía eh, que para qué querían tanta canela los mexicanos, que no era necesario. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, actualmente Sri Lanka produce toda la canela del mundo, pero México consume toda la canela. Es decir, el principal consumidor de canela del mundo es México. Es decir, le ponemos canela a los moles, le ponemos canela a los chorizos, a mil cosas, ¿no? Se le pone canela a todos los postres, etcétera, y entonces estamos verdaderamente encanelados. No le puedo cambiar las imágenes, a ver si aquí, creo que aquí sí puedo. A ver, ya logré otra vez. Hay algunas recetas de aquella época que le ponen ingredientes de perfumes, por ejemplo, el ámbar gris y el almizcle, ¿no? La flor de azahar, que son sustancias que se usan más para, eh, para los perfumes, ¿no? Déjame ver, no le puedo cambiar, no sé por qué. Bueno, aquí está el libro de Joseph Acosta. Es que de repente sí puedo y de repente no, y ahora otra vez se me fue la onda. Pero espero que sí me sigan Oye, oyendo. José Luis, ya hay quien te ayude aquí en el centro de estudios, nada más, o sea que te las pueden ir pasando aquí. Eh, Ya mire, entonces tú se las puedes ¿Quién? ir pasando. ¿Alguien? Que le digas cuándo cambia la imagen. Uy, Jesús, ya se le fue el internet, yo creo otra vez. El control ya lo Ya, tomaron aquí. enero. Entonces tú di cuándo se cambia la imagen. Se me hace que tiene mal el internet, Manuel. Sí, es lo que yo pienso, porque es lo que me pasa a mí en la casa, pero en la casa porque pasa mucho avión, pero este, pero José Luis vive por allá por las Águilas. Sí, es el internet de él. Bueno, pues vamos a esperarnos. Pues pasan muchas águilas. No, Exactamente. Es el vuelo del águila. Bueno, si quieren, mientras José Luis regresa, yo les cuento así rapidísimo. A ver. Cuando era chico, mi abuela y mi madre preparaban el chocolate que consumíamos. Y algún día yo le dije a mi madre, ¿por qué no me enseñaba a hacer el chocolate? Es una faena. Me imagino. Pero hay que darle el punto al tostado. Y eso es experiencia, para que no se pase de tostado porque sabe a humo el chocolate y tampoco Claro. que quede poco tostado porque entonces no suelta la cáscara. ya Y llegó luego el José Luis, Ok, a ver si me oyen. Bueno, después les sigo contando. ya está ahí. ¿Me oyen? Sí, Sí, y tú di Eso que cuándo estabas diciendo, esto, sí, ahorita ya cambia. Ahorita lo que estabas diciendo es interesante. Los granos chicos requieren poco tiempo y los granos grandes más tiempo de tostado. También es importante. Aquí está el almizcle de flores y todo. Y vamos a encontrar siguiente, que en alguna receta aparece, siguiente, por favor. Por ejemplo, esta de jazmín, de Cosme de Medici, ¿no? El duque de la Toscana ya le ponía hasta jazmín al chocolate. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí está la espuma. Siguiente. En el banquete de Hernán Cortés sirvieron cacao espumado con suplicaciones. Eso no quiere decir que le suplicaban que le sirvieran más, sino que las suplicaciones eran unas galletitas parecidas a los barquillos, con esa textura y con eso lo sopearon. En cuanto a las iglesias monetarias, el jiquipil y la carga,
para los tributos. Siguiente. 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 También vamos a decir que tuvieron que sacar equivalente un poquito más para atrás, 2 para atrás, o bueno, nos seguimos si quieren. Hay equivalencias aquí está esa bueno, el tomín eran 200 granos de cacao o 230 aplastados. Si los aplastaban ya se devaluaban, entonces había que ponerle más. Siguiente. Y también encontramos que hay, por ejemplo, los equivalentes, ¿no? Un tamalito costaba 1 grano de cacao, pero un guajolote costaba 200 gramos de cacao. O sea, hay ciertas equivalencias. Este es en la época de Luis de Velasco, el segundo virrey. Siguiente. Equivalencia del cacao, ¿verdad? Porque no había más. Y el famoso Eche o no, es decir, el señor del cacao, que sacaban en procesiones de Semana Santa, los indígenas fueron a llevarle leyendas a morir, y entonces se llenó de montañas de cacao, y por eso se le llama el señor del cacao, que tiene su capilla del lado izquierdo de la catedral, y gracias a él se hizo la catedral, se construyó la catedral. Siguiente. Otra. Bueno, después de la llegada bueno, de la conquista de Filipinas, pues llegan todas las especias y entonces empezamos a sustituir toda nuestra condimentación hispánica, pues con nuez moscada, clavo, canela, etcétera, y entonces ya cambió nuestra condimentación del cacao. Siguiente. En el siglo XVI también al final, pues se crean diferentes conventos, entre ellos el de Regina, que van a tomar el nombre de monjas chocolateras. Y a partir de 1653, con aquel famoso milagro de María Poblete, se van a hacer las procesiones de los panes de Regina con chocolate, y que va a ser algo muy importante para la Ciudad de México. Siguiente. Siguiente, por favor. El cacao, bueno, ya desde, vamos a decir, antes de que se conquistara México, ya por allá por las islas, Gonzalo Fernández de Oviedo ya habla de que se podía cocinar con manteca de cacao. A mí no se me antoja, ¿verdad? Unos huevos estrellados en manteca de cacao o alguna cosa así, pero una posibilidad cuando no había aceite en América. Siguiente. No se conocía el aceite, solamente cuando llegaba el de aceite de oliva. Y también, bueno, pues luego les llamó la atención porque curaba las heridas de una forma maravillosa. Hasta la fecha se sigue usando la manteca de cacao para los labios partidos, ¿no? Y entonces dice Gonzalo Fernández de Oviedo que era tan buen remedio para las llagas y heridas que en Ávila di una redomica de ello a la emperatriz. Me imagino que la reina Juana. Siguiente. Bueno, lo que dice el Códice de la Cruz Badiano es que el cacao es fundamental para el que administra la República, ya saben a quién hay que darle. Y también lo consideran bálsamo para las heridas de la piel y para descansar los pies. Siguiente. Aquí está Sagún, que bueno, también él habla también de los beneficios en la salud, que dice que sirve para los que tienen sangre, que tienen disentería o cámaras con materia blanca, y sirve una diarrea terrible y otros problemas de digestión. Entonces, chocolatote. Siguiente. Cuando llega Francisco Hernández, también vuelve otra vez a mencionar todo lo que es frío y caliente. Siguiente. Y entonces él dice que en esta tierra hay cosas que son, o sea, hubo otro médico de la época medieval, Abul Casis,
que dice que hay alimentos que son fríos y calientes en segundo o tercer grado y que tiene que ver vamos a decir, con los aromas. Entonces, los más cálidos, los aromas más cálidos son los más ricos. Y en cambio, hay aromas fríos como que no son agradables. Y entonces, en un libro rarísimo que se encontró hasta finales del siglo XX, en 1996, en la Universidad Complutense de Madrid, se llama Materia Medicina de España, también de este señor Francisco Hernández, y ahí dice que los alimentos que hay en estas tierras son calidísimos, como ninguna otra parte del mundo, que es lo más cálido que hay, o sea, lo más agradable, aromático y delicioso. Y que el chocolate es de gran provecho para los tísicos, para los consumidos y para los extenuados, ya casi para los moribundos, ¿no? Siguiente. Aquí está un texto en una de las hojas de ese libro. Siguiente. José Luis, si quieres ir cerrando, Aquí te quedan 5 minutos. Les decía, que yo ofrecí. Bueno, aquí está lo que se había dicho, que dice que es cosa loca y que las españolas hechas a la tierra se mueren por el negro, pero por el negro chocolate. Y es medicina para combatir el catarro. Siguiente. Pues yo creo que nos vamos a tener que quedar en el siglo XVI. Bueno, vamos a entrar un poquito al XVII a ver cuánto tiempo nos da. Y si no, pues ya, ahí muere. Siguiente. Si no, lo dejas para otra conferencia, porque ya son 5 para las 8. Ok, siguiente. Bueno, nada más, siguiente, por favor. Vamos a hablar de eso que nos platicaba Lupita Pérez San Vicente, que ahora que he estado en la Ibero, como en el doctorado, me dicen que le decían la princesa Caramelo. Yo no sabía ese apodo. Sí. De Lupita Pérez. Porque era muy dulce. Ella decía, siguiente, que era muy dulce, sí, era maravillosa. Entonces, siguiente, que había lo que se llamaba el chocolate de 3 tantos. Ella decía que era un tanto de cacao, un tanto de azúcar y un tantito de canela. Siguiente. Pero gracias a Elisa Vargas Lugo, en un recetario novohispano que descubrió, siguiente, vamos a encontrar que había chocolates mezclados entre el cacao de Tabasco y del Soconusco, siguiente, con cacaos de Guayaquil y de Maracaibo. Y entonces, según los tantos que llevaban en esas composiciones, era el chocolate de 3 tantos. Les recomiendo mucho también el libro de Cuestión Moral, que están en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y que publicó Manuel Ramos Medina hacia 1995, un libro precioso de la cuestión moral por la cual si el chocolate quebrante el ayuno eclesiástico, con una introducción de Sonia Cortés. Exacto, sí. ¿No? Y entonces ahí se menciona este libro que está desaparecido, pero sí lo integra Pinelo, de León Pinelo, ¿no? Que es el autor de La Cuestión Moral. Siguiente. Siguiente. Aquí está. Y yo creo que con esto vamos a... Ya se nos fue José Luis. Bueno, pues yo creo que damos por concluida esta magnífica conferencia, que nos quedamos con el gusto de seguir conociendo la historia del chocolate hasta el siglo XX. Y José Luis, pues muchísimas gracias porque tu investigación es excelente, ¿eh? Tus fotografías también, y tantas cosas que hay que decir, que hay ahorita a todos se nos antojó tomar el chocolate antes de irnos a dormir. Pues sí, ¿verdad? Con churros.
Bueno, pues le dejamos aquí, José Luis. Muchas gracias a todos los que nos siguieron. Nos vemos mañana físicamente acá en el Centro de Estudios. Vengan un poco antes bueno, ustedes tienen lugar hasta adelante, obviamente por ser miembros de la academia, ¿no? Pero seguramente que será una recepción muy interesante y sobre todo que va a venir, como les digo, grandes personalidades acompañando al doctor Eduardo Matos, que está muy, pero muy emocionado con este nombramiento. Pues sin más, nos despedimos. Nos vemos mañana.